Primero, antes que todo, antes de empezar esta lección, quiero preguntarles a ustedes por qué creen que se origina una guerra entre dos o más países. ¿Cuáles creen que son las causas? ¿Creen que es por tierras o porque no se llevan bien? ¿O por qué creen que se lleva a cabo una guerra? A ver, dime. Dime. Sí, exacto. Muy bien. La franco-indígena. Este es el PowerPoint que voy a presentar en la clase, la guerra franco-indígena. También fue llamada la Guerra de los 7 años. Se dio a este nombre porque llevó 7 años para que termine la guerra y el nombre se da en Europa, pero aquí en América se llama la Guerra franco-indígena. Esta guerra se originó entre los británicos y los indígenas norteamericanos. Conflictos por tierras, exactamente como ustedes lo dijeron. Esta guerra fue a causa de que los británicos querían apoderarse de más tierras y los indígenas estaban contra de eso, y también a su vez los franceses querían apoderarse de las mismas tierras que todos pedían. Avanzan más hacia el oeste y cruzan los montes de los Apalaches. Entran al valle del río Ohio, y la razón por la que ellos querían vivir en este valle del río Ohio era porque los colonos estaban en busca de más tierras donde puedan cultivar, donde las personas de sus países puedan vivir, porque como dice aquí en el PowerPoint, como ustedes pueden ver, esas tierras eran fértiles con bosques tupidos. Esas tierras también eran reclamadas por otras tribus indígenas poderosas que vivían ahí y por los franceses. En otras palabras, esta parte del valle del río Ohio, los británicos, los franceses y los indígenas americanos querían vivir ahí. En 1759, los británicos, con la ayuda de sus aliados, los iroqueses, empiezan a ganar las batallas contra los franceses. Ese mismo año, los británicos toman Quebec, la capital de Nueva Francia. Esta ciudad pertenecía a los franceses, pero en esta guerra los británicos ganaron la batalla contra Francia y toman poder de Quebec. En 1963, Gran Bretaña y Francia firman el Tratado de París. Francia otorga gran parte de su territorio al este del río Mississippi. El valle del río Ohio queda bajo el control de los británicos. Durante esos años hubieron muchas guerras entre los franceses y los británicos. Los británicos tenían a su favor unos aliados, que eran los aliados iroqueses. Y los franceses tenían a los aliados indígenas americanos. Estos dos, tanto los británicos como los franceses, pelearon. Y como dice acá, en una de las guerras que fue en 1759, los británicos ganan a los franceses y se apoderan de Quebec, que era la capital de Nueva Francia. Al verse los franceses derrotados, llegan a un acuerdo con los británicos. Entonces es ahí que en 1763 firman el Tratado de París para que concluya la guerra entre esos dos países. Pero ahí no terminó todo. ¿Por qué? Porque los indígenas americanos no estaban contentos de que que los británicos tomen toda la parte del valle del río Ohio. Ellos no querían eso porque ellos querían que los franceses ocuparan esa parte, porque los franceses eran más accesibles a los indígenas americanos. En cambio, los británicos no eran así. Los británicos querían apoderarse más de tierras, querían apoderarse más de tierras y dejar a los indígenas americanos fuera de sus propiedades o de sus casas, ¿no? Entonces es ahí que en el año 1963 se da la rebelión de Pontiac. Mueren muchos británicos y también muchos indígenas americanos, pero en 1763 se firma la proclamación porque George III hace el anuncio oficial que prohíbe a los colonos ocupar tierras al oeste de los montes Apalaches. Se realiza esa proclamación para evitar futuras rebeliones de los indígenas norteamericanos. Como les expliqué
lo expliqué anteriormente hace unos pocos minutos. La rebelión de Pontiac se da porque los indígenas americanos estaban contra la idea de que los británicos ocuparan el valle del río Ohio. Pelearon por muchos años, por mucho tiempo. Bueno, no años no, pero pelearon por mucho tiempo. Entonces George III dice, no, hagamos esto, pongamos fin a esto. No quiero que ustedes, que los británicos, nosotros no vamos a seguir invadiendo sus tierras, no vamos a seguir invadiendo más tierras en el valle del río Ohio. Entonces llegan a un acuerdo con los indígenas americanos y firman la proclamación diciendo intercambiar sus ideas acerca del tema por un par de minutos, por favor. Dijimos siempre hacer un trato para la guerra. Gran Bretaña y Francia firman el Tratado de París. Francia otorga gran parte del este del río Mississippi. Ese es el efecto. ¿Qué es la causa que hizo para que hagan